Bien, Mar. Anteriormente estuvimos haciendo una serie de lecciones acerca de la justificación por la fe. En medio de todo ese proceso, hemos, por decirlo así, pasado brevemente por versículos bastante interesantes. Versículos que creo que ameritan una lección en particular y que, por el hecho de pasar brevemente, no debemos olvidar o dar por hecho de que ya entendimos todo acerca de ese texto. Entonces, en esta ocasión vamos a tomar versículos nuevamente que hemos pasado, eh, que ya hemos de alguna forma trazado, pero para exponer el punto teológico de dichos versículos. Específicamente lo que es el capítulo 2 y capítulo 3, aunque también haremos mención de los versículos 18 en adelante del capítulo 1, que también se hizo mención en una clase en particular. O sea, todos esos textos se hizo mención en una clase. ¿Por qué? Porque era una justificación por la cual el apóstol Pablo expresó la eh, revelación de la justicia de Cristo o de Dios, ¿verdad? En el Evangelio. Este es el poder, ¿verdad? Supremo, el poder grandioso del Evangelio, por el cual vence estas expresiones que da el apóstol Pablo desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, donde expresa lo que nosotros estaremos desarrollando aquí, lo que es la depravación total del hombre, la inhabilidad del hombre, la caída en pecado del hombre, ¿verdad? Que es lo que se conoce a día de hoy. Y es algo que creo que es importante. Particularmente creo que fue hace poco, no recuerdo quién fue un video que vi, no sé si alguien lo habrá visto o lo recuerda, de un predicador que expresaba que una de las mayores necesidades que tiene el hombre hoy día es recordar la realidad de que el hombre es malo, de que el hombre no es bueno en sí mismo, sino que el hombre, ¿verdad?, ha caído en pecado y por consiguiente, la mejor descripción de la humanidad es que es un ser humano. El ser humano es malo por definición, ¿no? Por causa de la caída, por causa del pecado. Entonces eso es algo importante que debemos tomar en consideración a la hora de meditar en todo el testamento bíblico, quiénes somos nosotros o cuál era nuestra condición previa. Entonces, a lo largo de esta lección vamos a ir viendo los textos que ya pasamos, pero también otros textos del mismo libro de Romanos que validan nuestro punto, aparte de una pequeña exposición confesional. ¿A qué me refiero con exposición confesional? Voy a, de forma resumida, leerles para ustedes lo que es nuestra confesión de fe, donde expresa la caída y la condición de pecado del hombre. Algunos artículos donde se expresan de forma sintetizada la afirmación teológica de que el hombre, ¿verdad?, está muerto en sus pecados y delitos, que es lo que dice el libro de Efesios, por ejemplo. ¿Y cómo debemos entender eso, no? Entonces, pongámonos entonces manos a la obra. Primeramente, voy a leer algo importante en cuanto al texto que hemos visto acá. Voy a hacer una serie de observaciones de los textos que ya compartimos. Igual me confirman si lo pueden ver. ¿Todo lo ven? Pueden poner el dedito arriba. Bien. Antonio lo ve, porque ya todos lo ven. Listo. Vamos entonces a compartir. Bueno, vamos entonces a ver un detalle interesante de estos textos. Desde el versículo 18 al versículo 32 del capítulo 1 hace alusión particularmente a aquellos que han sido expuestos a la revelación general, que es a través de la creación de Dios. ¿Ok? ¿Y qué dice Dios acerca de ellos a través del apóstol Pablo? Bueno, que ante esta revelación de quién es Dios, en el versículo 20 dice, de modo que no tienen excusa. ¿Ok? Esto ya lo vimos anteriormente, pero quiero hacer una observación interesante. Desde el versículo 18 al versículo 32 está refiriéndose a aquellas personas que no tienen la ley, o que no están bajo la ley, o que no tienen conocimiento del pacto de Dios con el hombre. Todos aquellos que son sin ley, por decirlo así. Personas que no tienen
como herencia la tradición judía. Esto me refiero a todas estas comunidades, tribus, naciones, pueblos, que para los judíos eran pueblos paganos, evidentemente, ¿verdad? Fuera del pacto, de la comunión con Dios, como bien dice Efesios, son personas que, a pesar de todas estas cosas, no tienen excusa, porque tienen la revelación clara de quién es Dios a través de la creación. Y ellos, en vez de adorar a Dios por lo que había manifestado en su creación, lo que hicieron fue desvirtuar y corromper esta imagen revelada en su creación. ¿Ok? Entonces, hay otras cosas que ver, pero quiero hacer una clasificación aquí importante. Cuando usted lea el libro de Romanos y vaya a estos textos, tiene que tomar esto en consideración. Pero luego en el versículo 1 del capítulo 2 dice lo mismo, y dice de otra forma, pero dice lo mismo, por lo cual eres inexcusable. Otra vez. Y uno dice, ok, ¿a quién hace referencia esto, no? Entonces, acá arriba se hacen las declaraciones de maldición y condenación de parte de Dios a estas expresiones de pecado del hombre. ¿Verdad? Ya lo vimos anteriormente, cómo el hombre se entregó a, toda corrupción sexual a nivel macro, no a nivel personal e individual, sino naciones que se entregaron a esto, a la violencia, ¿verdad? La corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, acá en el capítulo 2 la interacción que tiene Pablo es con una facción de judíos dentro de la iglesia. Y esto lo podemos ver por la dinámica en la que él escribe, las cosas que él escribe. Primeramente, lo deja abierto no a la interpretación, sino a quién va dirigido. Pero claramente se refiere a alguien que tiene conocimiento de la ley, pero que tiene algún grado de menosprecio, algún grado de opresión o algún tipo de imposición sobre la comunidad de la iglesia, donde está exigiendo cierto tipo de devoción o prácticas que no corresponden al evangelio, pues no son necesarias ya. Esto era algo muy común en la comunidad judía. Esto era algo muy propio de la situación en la que estaba la iglesia. La iglesia era una comunidad mixta, pero los judíos, a pesar de que muchos eran verdaderos creyentes, evidentemente, aún tenían ese, ¿verdad? Ese residuo, ese hábito residual donde intentaba imponer, ¿verdad? Este grado de obediencia como un medio para ser salvo. Y no es así, claro. Ellos podían practicar la obediencia a Dios, ¿verdad? Como ellos entendían en cuanto a la ley, tenían esa ventaja. Sin embargo, imponer mandatos ceremoniales, ¿verdad? Con la finalidad de obtener salvación, era impropio del Evangelio, será contrario al Evangelio. Es por eso que la advertencia este escritor es que este tipo de práctica es oponerse a la verdad, oponerse al Evangelio, y por lo cual eres inexcusable. ¿En qué sentido? Él dice, tú juzgas a otros, pero tú haces lo mismo, ¿ok? Hipocresía, ¿no? Esta es la hipocresía del judaísmo, y el judaísmo tenía esta circunstancia. Ellos tenían conocimiento de la revelación especial, o sea, de la revelación escrita, pero aún así, ellos estaban en oposición a la revelación escrita. Los versículos 18 al 32 expresan la revelación general y cómo la humanidad se opone a ella. Y el capítulo 2 expresa cómo los judíos que tenían la ley y los profetas se oponían a la ley y los profetas. ¿Se entiende, correcto? Estamos todos aquí en la misma onda. Si me están siguiendo, me pueden poner ganchito arriba. Creo que se comprenda eso. Dedito arriba, bien. Perfecto. Entonces, el capítulo 1 hace esa expresión, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos a los versículos finales, ¿verdad? Que está en el versículo 12. Dice, porque todos los que son sin ley, han pecado. Sin ley también perecerán. Ahora se entiende el texto, porque creo que es una parte que normalmente las preguntas de Romanos siempre empiezan aquí.
Y la gente me pregunta mucho este texto y por eso no quería dejarlo atrás. El mismo Pablo dice claramente, porque todos los que son sin ley, ¿quiénes? Los del versículo 18 hasta el versículo 32. Aquellos que no tenían como herencia el pacto de Dios con Israel, personas de otras naciones. Y todos los que están bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Yo creo que es bastante claro, ¿no? El punto de Pablo se va entendiendo un poquito más a medida que va avanzando, ¿no? El argumento. Sé que pasamos muy rápido la última vez, pero aquí ya vamos a desarrollar completamente este concepto teológico. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. O sea, los judíos que escucharon desde nacimiento la ley de Dios no son justos delante de Dios por el hecho de escucharla, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquí, esto es muy importante. Quienes ejecuten perfectamente la ley de Dios son justificados delante de Dios. En otras palabras, Dios los va a declarar de forma forense y legal justos, evidentemente. Si usted se comporta bien y cumple toda la ley, usted entrará al reino de los cielos como una persona intachable, incorregible, porque ¿qué le van a corregir? Usted ha cumplido toda la ley. Pero hay un problema. Ningún hombre lo ha hecho jamás. Y me refiero a ninguno de nosotros. ¿Verdad? Solo uno que se distingue entre nosotros ha cumplido toda la ley. Entonces, porque cuando los gentiles que no tienen ley, notes esto, porque los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, ellos no tienen una ley escrita en tablas o en un documento pergamino ni nada de esto, no tienen una constitución. Y aclaro, esto hace referencia o alusión a las comunidades eh, que vivían en la época de Israel. Es cierto, para la época existían, vamos a decir que algunas constituciones, algunas normas escritas en otros países, como obviamente la Gran Roma, pero entiéndase que el punto acá, cuando hace alusión a la ley, no hace alusión a un documento como el nuestro, que es una constitución, ¿verdad? Sino hace referencia a la ley de Dios, la palabra de Dios, la norma ética o el estándar ético de Dios. Y acá lo que deja claro es que el hombre no, que no es de tradición judía o de herencia judía, no tiene este conocimiento. Pero eso sí, en sus corazones, en sí mismos está plasmado, ¿verdad? Esta inclinación a lo que es, vamos a decirlo así, justo o correcto. Versículo 15 dice esto, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia. Lo que nosotros llamamos conciencia, ¿no? La conciencia del hombre. Voy a ponerle un color más afín, más relacionado. Ok, creo que no. En fin, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, acusándoles o defendiéndoles, ¿verdad? Ellos pueden considerarse menos justos, más justos, eh, pero hay una cosa que es clara. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos del hombre conforme a mi evangelio. Entonces ellos pueden argumentar y decir, bueno, porque yo no sabía, a mí no me dieron nada de eso, pero el Señor los va a juzgar, ¿verdad? A todos los hombres que están sin ley, porque según lo que dice el versículo 12, dice, porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Ok? El apóstol Pablo deja claro que todos los hombres han pecado. Entonces, hasta aquí estamos bien, ¿no? ¿Se entiende? Hermano, ahí donde que el apóstol Pablo menciona los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Podría explicar un Ujú. poco ahí ese texto, por favor? Ok, versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Eh, Como dije hace un momento, el versículo 18 al versículo 32 hace relación a las comunidades, tribus, naciones,
sociedades que no tenían como herencia la ley de Dios. Entonces nos referimos a los fariseos, a otras naciones del área de Medio Oriente, Europa, Asia, todas estas naciones no recibieron en el monte Sinai la ley de Dios. Los que recibieron la ley de Dios fueron los judíos. Por consiguiente, ¿verdad? Estos no tenían ley. Y cuando hago relación, hablo acerca de la ley, no me refiero a una constitución social, ¿verdad? Una constitución civil, sino me refiero a la ley de Dios, la revelación especial de Dios. Entonces, todos los que sin la ley han pecado sin ley perecerán. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquellos que no tenían la ley de Dios expresa o la revelación especial han pecado serán juzgados por lo que el conocimiento que tenían hasta ese momento, ¿verdad? Entonces, alguno puede decir, ay, bueno, pero no es justo porque ellos no tenían conocimiento, ¿no? Si tenían conocimiento. Por eso, lo primero que hice fue, recuerdan que Dios se reveló al hombre en la creación y a esta comunidad les dijo, de modo que no tienen excusa. Lo primero que comenté es eso, de modo que no tienen excusa, ¿verdad? Porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. O sea, ellos tenían conocimiento de Dios. Ese conocimiento es un conocimiento general, de tal manera que Dios, en el día del juicio, los juzgará por medio de Jesucristo, los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. ¿Ok? En otras palabras, el rey, juez justo, juzgará justamente a todos, aquellos que no tenían conocimiento de la revelación especial y aquellos que sí tenían conocimiento de la revelación especial. Aquellos que no la tenían van a ser juzgados por lo que dictaminaba su corazón o el conocimiento que tenían en el corazón, viene a constituir una ley. Nótese esto lo siguiente, estamos en el versículo 14 y versículo 15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, aquel que no tiene el mandamiento de no robarás, pero no roba, la persona no roba, simplemente tiene una buena conducta civil, ¿verdad? Respeta la propiedad ajena. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Notan eso? Evidentemente, habían comunidades fuera de Israel que empezaron a desarrollar leyes civiles y que tenían castigo por incumplimiento de las leyes civiles, ¿verdad? Estas comunidades empezaron a castigar, por ejemplo, te cortaban la mano si tú robabas, si te agarraban robando, por decir un ejemplo, ¿no? Un ejemplo aislado. Pero entonces uno se pregunta, ¿cómo llegaron a ese conocimiento? Bueno, según el texto, deja claro que lo hacen, ¿verdad? Por naturaleza, lo que es de la ley. Luego, más adelante nos dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia. En otras palabras, las personas, ¿por qué, sin conocimiento de la ley de Dios, llegan a estas conclusiones? Bueno, porque dentro de sus corazones está escrita la ley de Dios. En un grado, vamos a decirlo de esta forma, en un grado velado, oscuro, manchado por el pecado. Entonces, a pesar de que hay un grave conocimiento, ¿verdad? No tienen la ley escrita físicamente, no tienen revelación especial, pero sí tienen en, en sus corazones parte de esa ley, que es el testimonio de la creación de Dios en el hombre. Recordemos que el hombre fue creado bueno, ¿ok? Él era bueno. Y como era bueno, después de la caída, evidentemente su corazón se corrompe y el testimonio aún yace ahí, pero está oculto, está manchado, está velado, ¿verdad? Como si tuviesen colocado una alfombra o un velo encima, ¿no? Así que en su momento, en el día del juicio, ese conocimiento será el argumento para ser juzgados, los hombres que sin ley son juzgados, ¿no? ¿Se entendió hasta aquí? Preguntas hasta aquí. Mano, una pregunta
También cuando dice sin ley significa que también, al igual que la mayoría, ninguno va a poder ser salvo porque todo el mundo sabe que, como usted mencionó ahí, el texto menciona que dice que a veces la conciencia lo defiende y a veces también como que lo reprende, pero, o sea, si la conciencia se pone desde cero humildemente, sabrá que no es perfecto y que cometió varios errores y bueno, pues por eso es que necesitan a Cristo, porque, o sea, no creo que nadie bíblicamente se pueda salvar por lo que tenga en la conciencia, ¿verdad? Ok, todos y cada uno de nosotros tenemos un grado de conciencia, unos más elevados que otros. Es probable, digamos, vamos a colocar esto claro, digamos que no somos creyentes y creemos que eh, mentir está mal. Si yo hago la pregunta aquí, yo voy a contestar por ustedes. Pues si hago la pregunta aquí, estoy seguro que todos estaríamos de acuerdo en la respuesta. ¿Alguno de los que estamos aquí ha mentido alguna vez? Yo voy a contestar por usted, no tienen que contestarme. Yo he mentido. Yo sé que usted lo ha hecho. Es más, no diga que no, porque puede que sospeche de que ella está mintiendo. Em, pero yo he mentido. Pero yo tengo un concepto de que la mentira es mala desde pequeño, desde muy pequeño, ¿verdad? Y no es que me lo presentaran en la Biblia, simplemente entendía que mentira estaba mal, ¿verdad? Eso era un concepto que tenía claro. Aún así mentido. En otras palabras, lo que va a pasar en el día del juicio es que las conciencias se voltearán contra los hombres. Dios va a juzgarlo en función de su conciencia, en otras palabras, el concepto moral que tengan. Y el hombre es inconsistente. El hombre predica una cosa, hace otra. Y yo sé que usted lo entiende. Es más, sé y estoy seguro que muchos de ustedes ahorita están pensando, pues sí es cierto, me pasa todavía, ¿no? Entonces, el hombre dice una cosa, hace lo contrario. Esto es lo que trata de decirle Pablo a esta facción en la iglesia. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú haces lo mismo. Aquí dice, tú haces lo que juzgas. Este es el problema del juzgar. El problema de juzgar no es el juzgar en sí mismo. El problema es que eres hipócrita al juzgar, porque haces lo que juzgas. ¿Verdad? Es como que yo le diga a alguien que yo siendo mentiroso, le diga, tú eres un mentiroso. Pero si yo también soy mentiroso, se entiende, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos al grosor del texto, el que genera mucha polémica, ¿no? Ahora, antes de continuar, quiero compartir con ustedes, esto es la parte quizás más categórica, pero quiero compartir con ustedes lo que enseña nuestra confesión acerca de la naturaleza del hombre, ¿verdad? La naturaleza caída del hombre. Y en un momento les diré por qué es tan importante esta lección, para continuar con el estudio, obviamente. Bien, espero se pueda ver. Este es la Confesión de Londres en 1689, el capítulo acerca de la caída del hombre y del pecado y su castigo. Este es el punto uno. No es que no lo vamos a ver, pero vamos a saltarnos al punto 2 en esta ocasión. Lo vamos a ver en la siguiente lección, el punto 1. Punto 2. Nuestros primeros padres, o sea, Adán y Eva, por el pecado y ante la desobediencia a Dios, cayeron de su justicia original. ¿Se acuerdan que el hombre fue creado bueno? La Biblia deja claro que el hombre y todo lo que Dios hizo, dice, fue grandemente bueno. O sea, todo lo que había hecho Dios era bueno. Cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios. Se rompió esa relación de pacto que tenía el hombre con Dios. Y nosotros en ellos, por lo cual la muerte sobrevino a todos. En otras palabras, por causa de Adán y Eva, todos nosotros hemos ahora heredado las consecuencias de su desobediencia, viniendo a estar todos muertos en pecado y enteramente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo.
Esto es excelente para definir lo que nosotros entendemos como depravación total. Y lo primero que les comenté es importante también. Cuando nosotros hablamos de depravación total, no estamos haciendo o diciendo, perdón, que el hombre es todo lo malo que pueda llegar a ser. ¿A qué hago referencia a esto? Usted sabrá, y para muchos es de un grado de confusión. Cuando decimos que el hombre es malo, todo el mundo piensa que todos somos pequeños, vamos a decirlo así, similares o iguales a Hitler. O sea, todos somos antisemitas, genocidas, em, qué sé yo, inmorales sexuales, porque bueno, Hitler tiene su historia también con su vida privada y bastante bizarra, pero todos, por lo menos para tener una imagen de lo que es la maldad, ¿no? Todo el mundo entiende que la maldad pura es personificada en Hitler, ¿no? Este último tirano que provocó lo que se conoce como la Segunda Guerra Mundial. No, no provocó, pero fue parte importante. Sin embargo, en este caso, para dejarlo claro, nosotros no estamos diciendo que todo el mundo es Hitler, ¿verdad? No todo el mundo es un genocida y un hombre violento y con complejos. No estamos diciendo eso. Cuando hablamos de depravación total, nos referimos a que el pecado y las consecuencias del pecado han cubierto todo el ser humano, todas sus facultades, todas sus capacidades, todo su ser está manchado por el pecado. Por consiguiente, todas las acciones o facultades o potencialidades del ser humano siempre van a estar limitadas, siempre van a estar manchadas, siempre van a estar corrompidas en un grado. Puede ser menor, poco, mayor, pero la intensidad de la acción, ¿verdad? De la maldad, del acto de maldad, no está definida por la doctrina. Cuando hablamos de depravación total, nos referimos al alcance de las consecuencias del pecado en el ser humano. De tal manera que todo el ser humano, ¿verdad? Está manchado por el mismo. Entonces, esto es lo que queremos decir. De tal manera de que, por más buena que sea la acción del hombre, me refiero a, lo he dicho muchas veces, lo hago en modo de broma también, guiar a una persona a cruzar la calle, por decir un ejemplo. Llevarle víveres, alimentos secos, eh, como lo hacían también algunas instituciones que llevaban camas, electrodomésticos a unas personas necesitadas. Por más bondadosa que esta acción parezca, si no da gloria a Dios y si no es en función de la fe que tenemos en Cristo, es una acción corrupta. Y usted dirá, ¿cómo osa decir eso? Mis queridos amigos y hermanos, la mayoría de estas acciones son de empresas que ponen como rostro el nombre de su empresa. Y todas las acciones son publicadas en televisión, radio y hoy día, cualquier tipo de publicadora virtual o multimedia. ¿Usted para qué cree que es esas actividades? Entiéndase también que las donaciones en una empresa, por ejemplo, o cualquier tipo de acto genérico, de generosidad, también es deducible de impuestos. Pero, eh, particularmente estoy seguro que estas acciones eran principalmente marketing. Y la idea era poder quedar con el nombre de una empresa, de una marca, quedar en el top of mind de la gente, que todo el mundo pensara en esa empresa cuando sale a la calle, que esa es la gran meta de cualquier empresa. Entonces, ¿está mal tratar de promover su empresa? No, evidentemente no. Pero lo que está mal es decir que lo hacemos por generosidad y puro desprendimiento y abnegación, cuando no es así, ¿verdad? Entonces, marketing es marketing y actos de generosidad es actos de generosidad. Entonces, yo creo que usted entenderá el concepto, ¿no? Estas grandes acciones de bondad muchas veces están manchadas por el pecado. No quiero decir que todas, pero muchas de ellas sí, evidentemente. Muestran realmente la intención de nuestros corazones. Se ve claramente en ellas. Algunas incluso más que otras. Pero uso estos ejemplos porque son más difíciles de percibir.
para nosotros, pero están manchados por el pecado. Así que, como bien dijo el apóstol Pablo, no soy bueno, porque el bien no está en mí, ¿verdad? Entonces, a eso está, ahorita vamos a leerlo, está en el libro de Romanos. Vamos a ello. Bien, les comparto con ustedes una vez más el texto. Ok. Capítulo 7 del libro de Romanos. No lo vamos a leer todo, pero sí algunas secciones interesantes. Dejan claro un poco la condición del hombre, y en este caso del apóstol Pablo, que es el mismo, el que está refiriéndose a sí mismo. Así que vamos a leer aquí. Dice, ta, 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 dice lo siguiente, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esta descripción de él acerca de sí mismo es interesante, ¿no? Eso es un poco de la descripción de lo que es la depravación total del hombre. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo la ley que es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esto es un poco de lo que es el hombre que caído. Vamos a ponerlo en rojo. El pecado mora en el hombre, en la naturaleza del ser. Dice, y yo sé, versículo 18, y yo sé que en mí, esto es importante este versículo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Ok? No mora el bien. Esto es una gran descripción de lo que es la caída del hombre, de lo que el hombre es por causa del pecado. Ujú. Entonces, este capítulo le vamos a dedicar más tiempo en otra ocasión, pero vamos a volver a lo que nos atañe ahorita, capítulo 3. Bien, ¿qué dice el capítulo 3? Versículo 9. Este contexto, que pues somos nosotros mejores que ellos, este contexto tiene relación con los versículos anteriores que ya mencioné que íbamos a ver en otra ocasión. Este es el momento. Entonces, aquí lo señalamos en verde. Esta pregunta tiene relación con lo que está pasando acá arriba. Pablo pregunta en el versículo 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? O sea, ¿tenemos alguna ventaja, algún grado de ventaja sobre las que no son judíos? Se refiere Pablo. ¿O de qué provecho tiene la circuncisión? O sea, ¿qué provecho tiene la circuncisión? O las leyes, o guardar las leyes, o el conocimiento de las leyes. Bueno, Pablo dice que sí hay un beneficio, sí hay una ventaja. Y él dice, primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. En otras palabras, a los judíos se les dio la revelación especial, se les dio la palabra de Dios, ¿verdad? Esto es algo que los no judíos no tenían, no poseían, y por consiguiente no pueden llegar a la revelación plena de la obra salvífica en Cristo, que había sido señalada en todo el Antiguo Testamento a través de la ley y los profetas, ¿verdad? Pues, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la infidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esto es una gran descripción de la naturaleza del hombre también. Te disculpen, se me pasó al diccionario. Ok, aquí está, todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, este es el atributo de la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Qué quiere decir esto? Aquí presenta el hecho de que eh, ante la realidad de que el hombre es pecador, de que el hombre es impío, Dios hace y refleja y manifiesta su justicia como Dios,
de que Él es bueno, Él es justo, ¿verdad? Él es santo. Esta revelación de Dios puede presentar una aparente, ¿verdad? Duda en las personas en el cual diga, oye, pero eso no es justo. Al final de cuentas, supuestamente, entre comillas, el hombre quiere. Yo quiero, pero Dios no me permite, que es la famosa objeción común. Yo quiero las cosas buenas, yo quiero hacer lo correcto, pero ya veo que Dios no me lo permite, ¿no? ¿Qué diremos entonces? ¿Será justo o injusto Dios que da castigo? O sea, no, yo a mí no me deben castigar porque yo quiero ser buena persona. Es lo que alguno podría pensar. Y deja claro el apóstol en ninguna manera, de otro modo, cómo juzgaría Dios al mundo. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Esta es una esta es una frase que aún se usa hoy día. Hay personas que entienden que eh, si Dios es bueno, no importa lo que hagamos, Él siempre nos debe tratar con bondad para nosotros, ¿no? También hay cristianos que dicen, ah, mira, y esto lo vamos a tratar más adelante, pero, ah, mira, la gracia sobreabundó cuando había pecado. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que podemos vivir como se nos dé la gana, ¿no? Entonces hay personas en el cristianismo que creen esto, no es ni siquiera una exageración. Esto es así. Entonces, este es el contexto de esta frase, de esta pregunta, que pues somos nosotros mejores que ellos. Hace alusión a los judíos sobre los gentiles. Recuerden que el contexto es los judíos de los gentiles. La aparente injusticia de Dios es que hay incredulidad dentro del judaísmo a pesar de la revelación de Dios. ¿Eso quiere decir que Dios será infiel a sí mismo? No, Dios va a cumplir sus promesas, Dios va a cumplir sus palabras y Él va a manifestar su gloria, su justicia y su santidad, a pesar de que el hombre sea, de qué es lo que haga el hombre o qué es lo que el hombre diga. Y en este caso, aquellos que poseían la verdad de Dios, que era la ley. Entonces, el versículo 9, ¿qué pues? Nosotros somos mejores que ellos, los judíos contra los gentiles. Pablo dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, esto es lo que quería decir el capítulo 2. Esto que señalamos aquí es esto, que todos están bajo pecado. Ya lo dijimos, dice Pablo. Ya les dije, los judíos y los gentiles están en la misma condición, están bajo pecado. Sí tenemos una ventaja sobre los gentiles. A nosotros se nos confió la palabra de Dios, se nos dio la ley de Dios, se nos dio las señales y la revelación especial acerca del advenimiento de Cristo. ¿Que no creíamos en la palabra? Sí, muchos no creyeron, muchos no creyeron. ¿Eso quiere decir que Dios no va a cumplir su palabra? Jamás. Dios seguirá siendo justo, seguirá siendo fiel a su palabra. Y que todos los hombres se digan mentiras o hagan o mientan, pero Dios seguirá siendo veraz. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Y ante la acusación de que Dios no cumple, que Dios no es y no sé qué, ¿verdad? Dios será justificado en sus palabras, ¿verdad? Y aún más, el apóstol Pablo deja claro que la justicia de Dios, oye, mira, Dios ha revelado aún más su justicia ante la incredulidad del pueblo judío. Entonces, ¿cómo está escrito? ¿Por qué yo digo, dice Pablo, que judíos y gentiles están bajo pecado? Bueno, porque el salmista dice claramente, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. Esto en un sentido cognitivo. Y no hay quien busque a Dios. Notará que no hay justo. Esto es moral. La moralidad del hombre en decadencia. Los actos morales del hombre manchados por el pecado. Ni siquiera uno. El versículo 11. No hay quien entienda la capacidad cognitiva del ser humano, su aprendizaje, su transmisión de la información. A mí me encantaría poder transmitir mejor la información,
pero mis deficiencias y limitaciones son por causa del pecado. ¿Verdad? No hay quien entienda. Porque a pesar de que se les predica la palabra, usted dirá, oye, yo le he predicado a mucha gente la palabra de Dios y entienden todo lo contrario, parece que no me escuchan. Bueno, esta es la respuesta. Por causa del pecado no escuchan, no atienden a lo que se les dice. Su mente está entenebrecida por el pecado, bien dice el apóstol Pablo en otro texto. Y en último, en el versículo 11 al final dice, no hay quien busque a Dios. El acto de buscar implica una acción y esto es volitivo, o sea, un acto de la voluntad, lo que alguien quiere hacer o no quiere hacer. ¿Qué quiere decir esto? ¿El hombre quiere a Dios o no quiere a Dios? Aquí hago pregunta abierta. Pueden abrir micrófono. El hombre que no conoce a Cristo, que no es religioso, que no tiene ninguna profesión de fe, ¿quiere a Dios o no quiere a Dios? ¿Lo está buscando? ¿Está incesantemente buscándolo? Acá tenemos una respuesta. El hermano Didier dice que no, jamás, exacto. Hay que ser enfático. Supongo que todos estarán de acuerdo, ¿no? Con la respuesta del hermano Didier, ya que, bueno, es el texto en cuestión que estamos leyendo. El texto en cuestión nos deja claro que ningún hombre busca a Dios. ¿Lo ha buscado o lo buscará? No puede el hombre hacerlo, porque no lo puede hacer. Está bajo pecado, está bajo la influencia de la naturaleza misma del pecado, de los deseos de su corazón y de su carne. Versículo 12 ya es una descripción más poética, más lírica, pero describe claramente las acciones de los hombres en todo el sentido de la palabra. Aquí ya la expresión quizás un poquito más de ver la esencia de los actos de los hombres, e incluso cuando se ven buenas, ¿no? Dice, versículo 12, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay acciones buenas en los hombres. Esto puede ser chocante para nosotros, porque vemos gente haciendo cosas buenas, ¿no? Y uno dice, pero esto no parece ser una descripción de la realidad. Pero la cuestión es que, como dije hace el principio, cuando hablamos de la depravación total, no me refiero a que todos los hombres son Hitler. Me refiero a que las acciones, todas las acciones de los hombres, todos los pensamientos de los hombres, todos los deseos de los hombres están manchados, corrompidos por el pecado. Todo el ser humano está corrompido por el pecado. Y aun cuando algo parece bueno, ¿verdad? Esto tiene intereses particulares, egoístas y personales. Y muchas veces no son desprendidos y generosos. Entonces, nótese esta descripción, terrible descripción. Sepulcro abierto es su garganta. Aquí hay que hacer una imagen mental. Es un ataúd abierto lleno de huesos, podridos. Con su lengua engaña. Este es el motivo por el cual su boca es como un sepulcro. Veneno de áspides se refiere a víboras, serpientes, debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. O sea, son personas que evidentemente nunca tienen palabras de gratitud en sí mismas. No hay una gratitud en sí, sino que siempre y llanamente es una queja y maldicen el cosmos, maldicen el día, la noche, todo, ¿no? Sus pies se apresuran para derramar sangre. O sea, son personas violentas. E evidentemente, usted dirá, bueno, es que nadie, o sea, yo no he visto tanta gente así, si no, imagínate, nos estaríamos matando a diestra y siniestra. Pero la realidad es que Jesucristo levanta un poco la vara del estándar de la justicia y dice, todo aquel que odia a su hermano ya le ha asesinado en su corazón. Así que a pesar de que sus actos no reflejan su deseo, muchos hombres hoy, muchos hombres hoy odian a sus hermanos, odian a sus familiares, odian al vecino, odian a su enemigo, incluso, ¿no? Quebranto y desventura hay en sus cambios, hay en su camino, perdón, y no conocieron camino de paz. O sea, la paz no es una opción para ellos.
El conflicto es prácticamente su forma de vivir. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es una excelente descripción de lo que es el hombre sin Dios. No hay temor, no hay conciencia. Pero sabemos que todo lo que, esto es algo importante porque esto que está aquí es la cita de la ley. Aquí se cita el libro de los Salmos, Isaías también se está citando. Entonces, pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, o sea, a los judíos. Esto es a los judíos. Esto que está aquí, capítulo 2, ¿verdad? Esto que está acá. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo aquí es que eh, esto es a los, incluso me acaba de hacer un spoiler esto aquí, para ver, no lo había visto. Pero aquí está. La aplicación, este es Logos, para los que no saben. Irónicamente me acabo de dar cuenta, esto es algo nuevo. eh, Traduce esta sección como judíos. Le pone judíos. Grupo de personas y grupo étnico. Y un poco irónico todo, ¿no? Entonces, aquí hace alusión a los judíos. Porque para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, esto es claro acá. El argumento principal del apóstol es que todos los hombres entiendan que están bajo pecado, ya sea que estén sin ley o con la ley. Ahora bien, sabemos que todo lo que la ley dice es para la gente que es judía, porque ellos tienen el conocimiento de la ley. En otras palabras, esta expresión de revelación especial que está en el libro de los Salmos y el profeta Isaías, eso no lo sabe el que es en ley, o no lo sabía. A día de hoy todavía hay comunidades que no tienen conocimiento de la ley de Dios. Ya no es una realidad universal, pero hay comunidades que no lo tienen. Yo puedo decir con toda confianza, yo nací con una Biblia debajo del brazo. ¿A qué me refiero? Que yo nací en una comunidad cristiana, en una nación cristiana, si podemos decirlo así. Y yo sé que muchos también acá. Así que de alguna u otra forma, casi de forma accidental, usted y yo sí tenemos conocimiento de la ley de Dios en un grado, ¿no? Dependiendo del tipo de familia en que usted venga. Pero si usted de alguna forma estuvo expuesto a esto, usted tiene conocimiento de la ley. Así que ya no encaja con aquellos que son sin ley, ¿no? Ahora dicho eso, en el contexto de Pablo, en el tiempo, espacio del apóstol Pablo, él está dejando claro que esta revelación es para ustedes, judíos, porque ustedes la saben, ustedes lo conocen, ustedes saben perfectamente que los judíos están bajo pecado. Ustedes no son justos, no lo son, ustedes lo saben. Y tengo que decir ahora a la, a todo el espectro de la comunidad cristiana que muchos están diciendo, somos buenos, la realidad es que no lo somos, no lo somos. Somos hombres pecadores, no somos buenos, ¿verdad? Y si hemos llegado a ser justos, es por la justicia de Cristo, no por la nuestra, sino por la de Cristo. Que podamos decir como Pablo claramente, en mí no yace el bien. Y entendamos que a pesar de esto, Cristo murió por nosotros, haciéndose pecado, ¿verdad? Asumiendo la naturaleza del pecado, o sea, nuestros pecados, y recibiendo el pago por nuestros pecados, ¿no? Ya al final el apóstol dice, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, permítanme leer para ustedes al final de la confesión, de nuestra confesión, lo que asevera y deja claro. Como saben, no estoy compartiendo todo porque igual para eso tenemos las clases de la confesión, pero aquí les comparto esta sección. El punto 4 de la confesión de Londres dice lo siguiente. De esta corrupción original, o sea, lo que se conoce como pecado original, ¿no? Por lo cual estamos totalmente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal. Lamentablemente, el hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, está inclinado a hacer lo malo, siempre. Si usted le dice a un hombre que no tiene a Cristo, escoge el bien o el mal, le da dos caminos. A uno le pone el bien y al otro le pone el mal, él va a escoger el mal.
Y eso es algo que usted debe reconocer porque usted lo hizo, usted lo venía haciendo. Si usted no es cristiano hoy, usted lo está haciendo. Pero si usted es cristiano hoy, ¿verdad? Usted sabe que usted lo hizo. Usted sabe que toda opción que usted tuvo de ir al bien, usted siempre escogía el mal. Y el texto dice en la confesión, proceden todas las transgresiones actuales, ¿no? Recordemos que eh, la violación de la ley natural, en este me refiero al concepto que tenga la persona de la ley. Si yo considero que robar es malo, pero yo eso no lo sé por la Biblia, lo sé porque a mí me parece que es correcto. Si yo robo, estoy violando la propia ley que tengo. Incluso todo hombre es pecador, y en el caso particular de lo que dice Pablo, es pecador porque aun si una comunidad tuviera el concepto de no robarás, ¿verdad? Digamos que no conoce a Dios, pero, perdón, no tiene la revelación especial, pero dice no robarás, ellos dicen en su constitución no robarás. Irónicamente, algo que hace el hombre es robarle la gloria a Dios. Si tienen un servicio de culto a un Dios pagano, a un Dios hecho de, de manos de hombres, a imagen de seres vivos como animales, eso es robarle la gloria a Dios. Por consiguiente, si yo me presento delante de Dios sin conocimiento del Evangelio, solo con el conocimiento del espacio, de la naturaleza y de las leyes morales de nuestra comunidad, me presento delante de Dios y delante de Cristo, Cristo me va a juzgar como condenado al infierno, porque yo mismo violé los rasgos y la revelación que venían aún en el, por decirlo así, en el código de mi creación. Yo creado, ¿verdad? A la imagen y semejanza de Dios. No adoré a Dios, ¿verdad? Por ser mi creador, sino que adoré a otros dioses. El artículo 5 de la Confesión de Londres dice esto. Esta corrección de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados, o sea, en todo creyente. Y aunque dicha corrupción sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, o sea, que va a ir muriendo a lo largo del tiempo en la santificación, aún así, tanto esta corrupción de la naturaleza como sus primeras pasiones son verdaderas y propiamente pecado. O sea, usted y yo, si somos creyentes, aún seguiremos sintiendo los embates y las dificultades de lidiar con esta naturaleza caída. Es por eso que el apóstol también dice, ¿verdad? Despojémonos del viejo hombre, ¿verdad? Vamos quitándonos esa naturaleza caída poco a poco, cual vestimenta, y revistámonos del nuevo hombre, ¿no? Que es Cristo Jesús. Entonces, durante esta vida aún viviremos con las consecuencias del pecado y debemos tener cuidado, porque eso, por el hecho de que Dios nos ha perdonado para siempre y eternamente, no quiere decir que no son pecados, son pecados. Y golpean, tienen consecuencias en nuestra relación con Cristo, en nuestra relación con Dios. Tienen consecuencias. Y no solamente con Dios. Eso también se ve ejemplificado en la relación con la iglesia, con tu prójimo, con tu esposa, con tus hijos, con todo. Se ve ejemplificado. La violación de la ley de Dios a día de hoy, a los que son creyentes, sigue teniendo consecuencias y no debemos, bajo ninguna circunstancia, asumir que porque Cristo murió por nosotros y nuestros pecados, ya no es necesario, ya no es necesario guardar, ¿verdad? Eh, las leyes morales de Dios, ¿no? Esto es impropio del cristianismo. Bien, abro en esta ocasión, hermanos, micrófonos para que entonces podamos compartir o preguntar cualquier cosa que haya quedado así como en el aire. Y ustedes disculpen igual si no las abordé en su momento. Bien, hermanos, ¿tienen alguna consulta, alguna duda, algún aporte que que quieran dar para este estudio?
¿Todo bien? ¿No hay dudas? Si no tienen preguntas, pueden poner el dedito arriba. Ok. Aquí. Faltaría la hermana Milagros y el hermano Jorge. Bueno, que están viendo qué preguntar. Todo bien, hermano Milagros. Hermano Jorge, ¿tienes alguna consulta? ¿Algo más que quedó ahí en el aire? Bien, vamos a asumir que todo está en orden. Bien, hermanos, con esto culminamos esta lección y no sin antes presentarles el por qué es tan importante tratar este tema teológico desde el libro de Romanos. Em, Permítanme nuevamente compartir con ustedes una sección de las Escrituras, que es la que viene a continuación, que vamos a estudiar. Y voy a leer para ustedes, para que usted pueda comprender por qué es importante tratar este tema, ¿no? El capítulo 5 es lo que viene. Ya nosotros vimos los primeros 11 versículos, ya lo vimos, eran los beneficios de la justificación por la fe. Sin embargo, el versículo 12 hasta el versículo 21 dice lo siguiente, y con este primer versículo yo lo dejaré en la introducción ya, ¿no? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, uy, perdón, que se me fue de nuevo, un problemita con esta aplicación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, la consecuencia del pecado, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿No? Tuvo una descripción de la caída del hombre. Ya el versículo 19 también nos describe lo mismo de una forma diferente, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, lo que veremos en la siguiente lección será, como bien dice el título acá, Adán y Cristo. Y creo que es un buen título, a diferencia de otras ocasiones que he dicho que quizás los títulos no ayudan mucho, en este caso ayudan bastante. Y ya que nos deja un poco acerca de la relación que tiene Adán con nosotros y la relación que tiene Cristo con nosotros en la obra salvífica, el estado que tenemos delante de Dios. Entonces, esta representación federal la vamos a ver en la próxima clase. Es un aspecto muy importante de la teología reformada, bíblica, ¿verdad? Pero es importante entenderla, porque muchos hoy se cuestionan todavía por qué Dios me juzga a mí si el pecado fue de Adán, dicen, ¿no? Entonces, esa es la clásica objeción y vamos a entender un poco esa relación entre Adán y nosotros a través del texto. Así que hermanos, sin más, eh, despedimos esta lección, vamos a dar gracias a Dios y vamos entonces posteriormente a, eh, eh, bueno, vamos a dar gracias y obviamente les deseo que tengan un descanso reparador y que si el Señor lo permite, también puedan estar en sus respectivas iglesias o que, bueno, puedan asistir a su iglesia y podamos todos juntos, ¿verdad?, adorar al Señor como un solo cuerpo. Así que damos gracias a Dios. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios. Te damos gracias, te damos gloria, te damos honra por esta tarde noche que tú nos regalaste, en la cual hemos podido ser eh, testigos de tu gracia, de tu bondad, de tu amor, hacernos partícipes del conocimiento de tu palabra, al conocer tu testimonio, al conocer tu revelación y poder ahondar en ella, tratar de clarificar todas nuestras dudas. Sabemos que tú, Dios, obras en nosotros. Sabemos que tú tienes el deseo de que nosotros seamos formados, seamos capacitados y que cada día más crezcamos como creyentes, como hijos tuyos, de tal manera que podamos ser formados a la imagen
del varón perfecto que es Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo y cada uno de los que participaron. Te pido que tú los bendigas, que tú los guardes y que tengan un descanso reparador hoy. Asimismo, si es tu voluntad, mañana todos podamos unirnos como un solo cuerpo, como una iglesia, para exaltar al Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, buenas noches a todos. Que tengan una excelente noche. Bendiciones. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Bendiciones.